año de marzo. Este es el segundo año que celebramos el Día del Municipio de Fuensanta, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Fuensanta, que siempre está dispuesto para otras cosas, para reconocer la cultura local, la historia local, que es un poco lo que también hacemos desde nuestra asociación, la Asociación Ruralismo, la Asociación contra la Despoblación Rural. Nosotros luchamos contra la despoblación rural por una vida de convivencia humana y sostenible, porque entendemos que la vida rural tiende a ser convivencial y tiende a tener una gestión más sostenible de los recursos del entorno. Bueno, como ya sabréis, la conferencia de hoy, Memoria, Saber y Usos Campesinos, es fruto del trabajo y del estudio etnográfico que han estado realizando estos tres, que hay una en telemático, esta también. Era una fotillo suya aquí. Esta es ella, la de la derecha. El trabajo que han estado realizando estos tres maravillosos estudiantes que han estado aquí de práctica con nosotros, con la Asociación Ruralismo, a través del programa Campo Rural. El programa Campo Rural ahora lo explicará Naya, así que no me detengo en ello. Entonces, bueno, nosotros quisimos de pedir este programa de Campo Rural principalmente porque yo personalmente he sido beneficiario de esa beca, estos 2 años anteriores en Teruel y en Zamora, y entonces pues bueno, lo conocíamos. Pero también porque con ello, con estas prácticas, lográbamos dar o conseguir ciertos objetivos que tenía nuestra asociación. En primer lugar, objetivos que nos marcamos en los estatutos de la asociación, como son la preservación de la historia y la memoria campesina, la preservación y la renovación de artes, saberes y oficios tradicionales, o la defensa del orgullo rural campesino. Otro de los objetivos que nos marcamos con estas prácticas era un objetivo más bien social, que era que las personas mayores y los trabajadores del campo, los trabajadores del campo que han participado en el estudio, pues se den cuenta que lo que ellos hacen es muy importante y que su conocimiento es muy valioso y tiene mucho interés. Porque claro, yo cuando al principio como tutor les tuve que ayudar para conseguir sus primeros contactos, para hacer sus primeras entrevistas, pues a mí me decía la gente, bueno, vale, yo hago la entrevista, pero que yo no sé nada, yo no puedo aportar nada y yo no tengo nada que decir interesante. Pues bueno, estos han venido desde muchos sitios de España, nada más que estudiar concretamente eso tan poco interesante que tenéis que decir. Entonces yo lo que quiero es que os deis cuenta de eso, de que tienen muchísimo valor, que han sido entrevistas muy enriquecedoras, que hayan aprendido mucho de la cultura campesina rural aquí de nuestro pueblo, y que incluso yo, que llevo toda la vida viviendo aquí, que en fin, soy del campo, pues yo también he aprendido cosas nuevas que no conocía. Por otro lado, también otro objetivo que queríamos conseguir era ofertar unas prácticas a gente de la rama de ciencias sociales y humanidades, porque generalmente, sobre todo del área de antropología y de sociología, no suele haber, y además vosotros me confirmasteis, no suele haber prácticas remuneradas en torno a estudios etnográficos del municipio. Esta beca de Campo Rural son 1.000 euros brutos al mes. Entonces, era ofrecer una oportunidad a gente de sociales y de humanidades que realmente no tiene ese tipo de prácticas remuneradas, pues que la pudieran hacer aquí en un pueblo. Y finalmente, pues también era dar a conocer nuestro pueblo y ofrecer la oportunidad de vivir aquí durante unos cuantos meses a gente de distintos puntos de España. Porque, vuelvan o no, si están aquí o no, yo creo que siempre va a quedar en su corazón Fuensanta y en su carrera profesional, pues yo creo que lo pueden tener en cuenta. Y lo digo por experiencia, porque yo cuando he vivido en Teruel o en Zamora con este programa, pues, en fin, lo recuerdo con mucho cariño. En fin, ya llego a la parte de agradecimiento. Dar, por supuesto, las gracias a los compañeros de Ruralismo por su trabajo, dar las gracias nuevamente al Ayuntamiento que nos cedió aquí una sala de trabajo para que pudieran trabajar a gusto, y por supuesto dar muchas gracias a todos aquellos que habéis colaborado con este estudio, con la entrevista. De verdad, ya lo decimos en una publicación, vosotros sois el ejemplo de la hospitalidad, de la simpatía, de la generosidad de este pueblo, y también un orgullo ser vuestro vecino. Así que muchas gracias de corazón. Gracias, Mario. Bueno, termino ya. Recordad que cuando termine la conferencia de ella va a haber un pequeño coloquio para si alguien del público quiere aportar algo, comentar algo, unos 20 minutos, media hora, y a continuación tendrán un aperitivo por cortesía del ayuntamiento. Así que no vayáis. Y muchas gracias.
muchas gracias, Daniel. Daniel ha sido un gran tutor de estas prácticas. Mi nombre es Carmen Suárez, como muchos ya sabéis, soy una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, de Antropología Social. Bueno, ya soy graduada en Antropología Social y ha sido estrenar el grado y que saliera esta beca. Y bueno, nos hace especial ilusión presentar hoy algo de los resultados de este estudio, que todavía está en proceso, finalizará en octubre. Y bueno, justo además este día de independencia de Fuensanta para nosotros es muy significativo y queremos dar las gracias sobre todo ya no solo a los asistentes, que es una maravilla ver a tantas personas congregadas aquí un día de lluvia, sino pues a las personas que han participado en el estudio y que de alguna manera pues vamos a hacer una pequeña devolución con esta presentación. Como bien ha explicado Daniel, gracias a la Asociación Ruralismo contra la Despoblación Rural hoy estamos aquí. Esta asociación, pues como ya bien ha explicado él, tiene su sentido de la defensa por una vida convivencial y por una vida rural, digna, justa y equilibrada. ¿Qué pasa? Bueno, Ruralismo pues es una asociación joven, nació en 2018 y bueno, nosotros... No sé si vosotros, entiendo que vosotros desde el pueblo, pues a lo mejor la conocíais, nosotros nuestra primera noticia, claro. Evidentemente ha sido a través de estas prácticas, que como también comentaba Daniel, es un programa llamado Campus Rural, que es un programa, que es una iniciativa que ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la mayoría de universidades públicas que participan en él. Tanto asociaciones como Ruralismo, como ayuntamientos de regiones, poblaciones, núcleos poblacionales, municipios con menos de 5.000 habitantes, lo que hacen es incentivar no solo que haya una transferencia de conocimientos entre las universidades y los pueblos, sino pues también una especie de dinamización ya no solo de la propia localidad, sino también de los propios estudiantes, que nos lanzamos pues, un poco a la aventura. En este caso, Daniel nos estaba pidiendo una aproximación etnográfica sobre el campesinado. Y bueno, campesinado, todos podemos entender, ¿no?, que es un campesino, aunque también hemos problematizado esta definición. Una de las conversaciones que tuvimos con María al llegar era eso, pero exactamente qué es un campesino, porque si tú tienes un jazmín, el jazmín no te da de comer, pero tú tienes el olor, te alimentas un poco de lo que hay, en realidad le estás cuidando. Pues bueno, un jazmín es un poco más difícil, pero María tuvo una plantita de fresas en su casa durante la pandemia. Y ella decía que le tenía mucho cariño a esas fresas, y cuando nacieron esas fresas y se las pudo comer, como que sentía una satisfacción y un sentimiento muy bueno. Y le dije, pues quizá en esos momentos de paréntesis que no deberían haber ocurrido, pues fuiste una pequeña campesina. La etnografía diríamos que es lo que nos enseñan a los antropólogos sociales y a los sociólogos, y la etnografía no es en sí misma un método de estudio, sino que es una predisposición al estudio. El método que utilizamos los etnógrafos es el trabajo de campo, y esto, claro, como tiene una similitud con lo que es el campesinado, pues era muy complicado decirle a la gente, oye, que estamos haciendo un trabajo de campo, porque a mí me lo decían, pues toma un hacha. Y no utilizamos el hacha, utilizamos papel, boli, y a veces móviles. Móviles ahora, claro, ahora es imprescindible intentar pues grabar las conversaciones, hacer fotografías, hacer vídeos explicativos, porque la etnografía sirve un poco pues para llevar del terreno de la realidad cotidiana la vida de las personas a los saberes académicos. Y esto es un poco lo que nos dicen en la carrera y lo que nosotros al final acabamos asimilando, que somos una especie de traductores de los saberes tradicionales y de lo de toda la vida, que muchas veces, como bien decía Daniel, pasa desapercibido y ni siquiera nosotros mismos lo valoramos, a que académicamente esto tenga un sentido y que se le ponga un valor que es el que merece, desde luego.
Esto pues también tenemos en cuenta los objetivos de la práctica, que ha sido hacer una aproximación sobre la memoria, los usos y los saberes del campesinado, que nos hemos centrado en la localidad, porque bueno, pues también teníamos el problema del transporte y el tiempo. Es una práctica pues que al fin y al cabo duraba poco tiempo. Las etnografías que se solían hacer aquí en España empezaron a hacerse además en Andalucía, y son trabajos de 1 año, 2 años, de una persona externa a la cultura, que se va familiarizando con las personas y le van comentando, pues eso, lo que decía, las pequeñas cosas de la realidad cotidiana que a veces pues pasan desapercibidas y no les damos importancia. Pero bueno, como en esta pequeña frase que hemos puesto aquí, se puede viajar por todo el mundo sin ver nada, o se puede ir solamente a la tienda de la esquina y descubrir todo un mundo. Este tipo de investigaciones etnográficas del campesinado, de lo que sea, se pueden realizar en cualquier lugar. Pero nosotros, ¿dónde hemos venido? Pues a esta Tierra Santa, de Fuensanta, una localidad, localidad y municipio situado en la Sierra Sur de Jaén. En Fuensanta son otros 9 núcleos poblacionales o pedanías, aquí ya estoy leyendo por si acaso me equivoco. Y bueno, lo que solemos hacer los etnógrafos cuando llegamos a un lugar que no conocemos es un poco intentar contextualizar un poco a nivel histórico y geográfico el lugar donde estamos. Para esto ha sido imprescindible las lecturas del cronista oficial de Fuensanta, Antonio Luis Bonilla, han sido muy enriquecedoras, y también pues, los textos publicados por ASUR, que es la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. A través de estos textos pues, nos hemos familiarizado un poco con lo que es el contexto específico. Lo que ya se había estudiado también. Eso es, una localidad que en resumidas cuentas, lo que vamos a decir, que seguro que vosotros sabéis 1000 veces más que nosotros en este sentido, es que a día de hoy pues, son unos 2.710 personas, y que bueno, muchas de ellas se dedican al campo, pero nosotros nos preguntábamos, ¿existe una identidad fuensanteña? Que esto lo hemos preguntado muchas veces en las entrevistas y nos decíais, ¿pero cómo? Si tuvieses que definir a Fuensanta, ¿cómo lo dirías? Tal y cual. ¿Esa identidad qué pasa con los olivos? ¿Está muy arraigada al olivo o también a la huerta? ¿Cómo ha sido el pasado de esta localidad antes de la Guerra Civil? ¿Existían tantos olivos como ahora? Bueno, como dato curioso, pongo esta imagen que es extraída de la plataforma Google Earth, donde se muestra Fuensanta a día de hoy. Y en esta siguiente podemos ver, un poco pixelado, un resultado de un proyecto que pues, estuvieron recuperando fotografías del vuelo americano realizadas entre los años 1956 y 57, en el que si se fija uno detenidamente, pues vemos que la localidad ha crecido bastante. Es complicado verlo desde ahí, pero bueno, podemos ver que aquí hay trocitos azules de piscina, aquí no. Bueno, tampoco no está a color, pero podemos imaginarnos a través de este tipo de imágenes cómo ha cambiado la localidad entera en menos de 70 años, aproximadamente. Sí. Esta idea de realizar estos pantallazos y que podáis verlo, los traemos de Juan Infante Amate, que estuvo participando en Estío Popular y nos hizo una presentación sobre su libro basado en su tesis doctoral, ¿Quién levantó los olivos? Historia de la especialización olivarera en el sur de España durante los siglos XVIII y XX. Es un trabajo muy bueno y él nos dio la idea de visitar la fototeca del Área Digital de Andalucía, porque bueno, estos datos están publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y están disponibles en internet para que cualquier persona pues, pueda consultarlos. Nos centramos en lo local y ya os digo, desde lo más pequeñito, mirad, esta es una imagen de María reconectando con su momento de campesina en la pandemia, aquí mismo, recogiendo una fresa de uno de nuestros entrevistados. Esto que es tan pequeñito y esta reproducción de una choza campesina, que era donde podrían haber vivido los campesinos de antaño durante las épocas de verano para cuidar las huertas y para cuidar del ganado. Es una reproducción hecha con tanto cariño y tanto esmero que a nosotras, pues, la verdad, nos ha impactado, ¿no? El arraigo que tienen las personas de Fuensanta con lo que ha sido su pasado, y esto nos ha facilitado muchísimo hacer esta aproximación de memoria. Que cuando hablamos de memoria,
pues sabemos que la memoria es una cosa que se construye, a veces pues no nos acordamos ni de lo que hemos cenado la semana pasada, pero oye, de lo que nos pasó de pequeños cuando tuvimos un problema o cuando algo nos hizo especialmente ilusión, eso no se nos olvida y a veces lo agrandamos o lo desdibujamos o lo dibujamos de otra manera. Pero bueno, ya no solo es eso, sino nosotros hemos querido visualizar, ponerlo arriba, todas estas cosas de la memoria viva que todavía perduran. Las personas, ya no solo las personas más mayores de la población, sino pues incluso también de las personas jóvenes de nuestra edad, de lo que recuerdan de sus abuelos y de lo que recuerdan de los cambios que les han comentado sus propios padres. Esto lo hemos podido realizar gracias a las entrevistas en profundidad. Muchísimas gracias a todas estas personas que se han dejado grabar, las que tampoco se han dejado grabar, también gracias. A mí me gustaría resaltar también la capacidad que habéis tenido los fuensanteños y las fuensanteñas que os habéis dejado entrevistar, que habéis querido participar en este estudio, de los momentos en los que habéis decidido decirnos que no queríais que se añadiese algún tipo de información. Muy bien por ello. Muchísimas gracias. Esto es lo que hay que hacer. No hay que tener miedo a las personas que investigan, sí hay que tener pues la potestad para decir hasta aquí no. Y a mí eso me ha gustado especialmente porque se ha notado cómo las personas se han abierto y... Como han querido, claro. Sí, y nos han hecho formar parte, ¿no?, de este verano en Fuensanta. Ha sido, la verdad, espectacular la acogida. Muchísimas gracias a todos. Muy calurosa, porque era agosto, pero bien. Sí, hemos pasado calor de camino a casa al Guadalinfo, pero bueno, ha merecido la pena. Para ya terminar un poco de definir lo que significa, ¿no?, hacer unas aproximaciones a la memoria viva, pues un poco para poner en valor el patrimonio cultural de esta localidad. Nosotros pensamos, por eso preguntábamos por la identidad fuensanteña, porque creemos que en Fuensanta hay una identidad viva, hay una identidad propia de este pueblo y que esto a nivel cultural tiene muchísimo potencial. Tenemos que saber dibujar el valor de nuestro patrimonio material y del inmaterial. Hablando de patrimonio material, por excelencia, ya no solo la iglesia, a nosotros nos ha encantado pasar estos ratitos cerca de la Fuente de la Negra, un lugar fresco, un lugar saludable, un lugar de reunión y además preciosa. Y vivo, sí, sí. Muy vivo. Una remodelación que se hizo, también dato curioso, por votación popular. Se puso a disposición del pueblo pues las maquetaciones sobre los diseños que querían restaurar y el pueblo decidió que de esta manera iba a ser una de las fuentes más bonitas en las que yo he estado, desde luego. Claro, y cuando hablamos de Fuensanta y de una memoria, no solo hablamos de una manera tan académica, hablamos de una memoria porque que han cambiado un montón de cosas. Es que vamos a ver, en 70 años vemos a familias que son completamente diferentes. Entonces encontramos que la cultura, la forma de vivir, la forma de trabajar, cómo se entiende el trabajo, es totalmente diferente. Aquí a 70, echando la vista atrás, 70 años, ha cambiado totalmente. Y para hacerlo un poco así, contextualizar un poco lo que viene siendo realmente la historia, aquí en Jaén, en la comarca sur, en Fuensanta, antes de la Revolución Verde, esto era meramente rural y básicamente la gente vivía del campo, dependía de ella totalmente. No había más tantas opciones, sino que simplemente se centraba la vida ahí. Y vuestros padres habéis visto cómo vivían de ellos y cómo vosotros habéis aprendido de esta cultura. Nosotros hemos aprendido a través de vosotros, claramente. Y nos hemos dado cuenta de que antes de la Revolución Verde, que sucede... La Revolución Verde sucede en 1950, pero antes de esta fecha todo era súper rural. Había una baja productividad de aceituna, la gente vivía de sus casas, de lo que así se autoabastecía, esta dependencia a lo climático, esta infraestructura muy manual, por así decirlo. Las herramientas que había era lo que la gente podía permitirse y podía tener, y así la gente vivía, y vivía como se tenía que vivir. Y esto es imprescindible en nuestra historia. Entonces, nosotros decimos memoria porque hay un cambio brutal cuando llega la Revolución Verde aquí. La Revolución Verde es un proceso de modernización
del campo, de la técnica, de la herramienta. Y hay un cambio brutal. Mira, aquí tengo una foto de un arado que hemos hecho en nuestra entrevista. Y aquí se puede ver un ejemplo clarísimo de cómo pasamos de depender de las manos a depender de una mula que tire un arado o de, por ejemplo, una maquinaria que tire directamente. Hay cambios que se han ido produciendo durante estos 60 años. Se empiezan a introducir más variedades, una genética mejorada, mayor productividad. Ya la cultura va más allá de autosuficiencia, sino de producir pues para ganar un poquito más de dinero. La mecanización, también llegan los agroquímicos, la gente empieza a aprender más del campo de esta manera, por así decirlo, más formada. Esta es la parte más rollo, pero es la que hay que entender. Entonces se producen muchos cambios. Pasamos de que entendemos por una cultura de autosuficiencia, de un trueque, de que yo estoy en mi casa y cambio mis huevos por leche, a una cultura que depende de una base monetaria. Y eso culturalmente hay que entenderlo con muchos ojos, porque tú no puedes decir, no, es que antes era el trueque y ahora esto es, con el dinero se llega a otra parte. No, estamos hablando de que la gente entrevistada comenta que la vida ha cambiado muchísimo. Cuando a ti, por ejemplo, te sobraban tomates, tú decías, bueno, pues se lo cambio a alguien por algo. En la entrevista nos salieron que había un tal bacalao aquí que cambiaba huevos por bacalao, precisamente, básicamente. Y esto nos hace replantearnos como, jolines, la vida de antes estaba basada en que alguien de un pueblo de por ahí venía a Fuensanta porque se veía que la gente quería bacalao y iba a conseguir huevos a cambio. Y ahora, sin embargo, cuando pasamos a esta cultura, es que voy al supermercado y puedo comprar hasta guacamole. ¿Pero qué es el guacamole si yo eso no lo he escuchado en mi vida? Me explico. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un montón de botellas de aceite, que ahora, antes el aceite que había era el aceite que había, ahora que si es de primer refinamiento, que si quiero la botella más grande, que si quiero la botella más chica. En fin, un cambio totalmente brusco. Bueno, y entre las cosas que hemos rescatado en la memoria y que personalmente a mí más me ha llamado la atención y más me ha impactado, es la presencia de los santos aquí, en Fuensanta, teniendo en cuenta pues, que ya llevamos unos años sin tener en vida a muchos de los santos en los que se venera a día de hoy, pues es algo muy digno de reseñar aquí. Desde el Santo Lisico a Santo Custodio y a Santo Manuel, que aquí podemos ver la puerta de su casa en la actualidad, que pudimos ir a verla hace poco, pues lo que vemos también es una sincronía entre lo que era antes el estar en una localización geográfica específica en la que había poco acceso también a una medicina institucionalizada. No podemos decir que tampoco haya mejorado muchísimo a día de hoy, pero en comparación con antes entendemos la necesidad de estas figuras para el pueblo. Desde el primer día en que me encontré con que unas vecinas se estaban cambiando la Virgen de la Milagrosa, me di cuenta de que en Fuensanta la religiosidad era algo que era muy potente y que para la unión de la comunidad era importante reseñar. Y bueno, esta imagen que hemos puesto aquí, que es del equipo, pertenece al momento para mí más especial que hemos vivido en estas prácticas, que ha sido el poder hacer la ruta, el peregrinaje a la casa de Santo Custodio desde Fuensanta hasta la Joya del Salobral. Una noche cálida, de luna llena, compartida con personas de diferentes edades, no tan de diferentes lugares, porque éramos nosotros quizá los más extraños, pero algo que no se nos va a olvidar jamás. Una experiencia muy impactante, sobre todo cuando llegas a pensar en todas las historias que nos han comentado en las entrevistas, de todos esos viajes que han hecho personas de aquí para pedir y de todos esos milagros que a día de hoy perduran y que están arraigados en el corazón de las personas, y que a nosotros desde luego nos ha parecido algo excepcional, algo que no habíamos visto en otra localidad.
hablando de la desigualdad, es verdad que se nota que el campesino anteriormente vivía en una comunidad, o sea, entre personas que era mucho más interdependiente entre sí. ¿Qué quiere decir esto? En la entrevista nos ha salido muchísima gente y dice, es que antes todo el mundo contaba con todo el mundo y ahora la gente se ha individualizado. Digamos que el campesino en años atrás era mucho más interdependiente entre sí. Es decir, los vecinos, la familia y los fuensanteños entre sí compartían que si vivencias, que si materiales, que si habilidades, que si recursos, pues yo qué sé, tomate, cosas de la huerta. Era una cosa que era muy común, todo el mundo participaba. ¿Y por qué todo el mundo participaba entre sí? Que esto no es casualidad, que la gente antes no era muy interdependiente por casualidad, sino porque el campesino era muy inteligente. Los campesinos antes decían, pues yo necesito convivir con los demás porque necesito una unión ante la adversidad. Si era un contexto de pobreza o de necesidad, pues yo me voy a unir con mis vecinos, que seguro que así puedo vivir un poquito mejor. Y si puedo conseguir cerezas dulces, porque yo en mi huerta no puedo tener cerezas dulces, pues mira que manjar más bueno, otra cosa más para la nevera o en este caso para la despensa. Sí. Entonces, ¿sí os pasa, por favor? Pues un ejemplo de esto, literalmente un ejemplo de esto es la fiesta de la matanza. Porque es que nosotros cuando nos pusimos aquí y nos contaron la fiesta de la matanza, a nosotros nos empezó a sonar un poquito chino, después empezamos ya a entenderlo más. Y era un ejemplo de la unión del campesino con los demás. Al principio podemos pensar que la matanza es nada más que conseguir comida, pues para la temporada de aceituna, pues para todo el año. ¿Por qué? Porque la matanza tenía un montón de grasa, que te enseñaba chorizo, que se enseñaba morcilla, qué rico, por Dios. Y entonces era una manera de decir, pues mira, tengo comida pues para tirar los meses más duros del año. Pero es que también era una manera en la que la gente se unía y compartía recursos, compartía un montón de recursos, que si saberes, que si opiniones, que si tradiciones. Si a mí me han dicho en la entrevista que venía hasta el vecino a opinar de si estaba más alineado o menos alineado la morcilla, es que opinaba todo el mundo. Es una cosa que, bueno, que a día de hoy, como somos más independientes unos de otros, pues se ha ido perdiendo. Y es algo que los fuensanteños con mucho cariño recuerdan. Siempre se les escapaba una lagrimilla de decir, bueno, es que la fiesta de la matanza me encantaba, es que madre mía, bueno, la matanza en sí. Sí, claro. Hay cosas que se han modificado mucho en estos últimos años, legislaciones que ya no hacen posible. Ahora es meramente, claro. ¿Sigo? Sí, por favor. Entonces, cuando entendemos este tipo de fiestas, este tipo de reuniones culturales, lo tenemos que entender con la misma utilidad. Hay otros recursos, otros encuentros culturales, como la Semana Santa, la romería, que comparten las mismas funciones. Que el campesino tuviese gusto con los demás, compartir inquietudes, compartir gustos, compartir saberes. Es que nosotros cuando empezamos a darnos cuenta de esto dijimos que esto no es por gusto o por casualidad, esto porque la gente era su forma de vivir y era una forma tan bruta de compartir unas cosas entre otras. Entonces queremos dejar relevancia que incluso la religiosidad, la fiesta de la matanza, la huerta, todo este tipo de cosas tiene un peso tan cultural dentro del campesino que no era solo ocio y compartir, era una cosa que ellos mismos necesitaban y de una manera u otra se ha visto representada. También ha estado muy curioso, ¿no?, saber que esta tradición de los pasos como que se ha revitalizado e intentamos también buscar algún vestigio de un pasado muy anterior y sí que es una tradición que se ha recuperado en los años 70, es algo especialmente curioso. Entonces, por ejemplo, cuando también hablamos de este tipo de cambios, tenemos que irnos al cambio del ámbito laboral. El campesino, la verdad, que ha cambiado. No es el mismo campesino de antes que de ahora, se nota muchísimo. Hay una cultura de campesino que ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, el trabajo como tradición. Si antes un campesino se tiraba de sol a sol trabajando, dime tú qué otra vida iba a tener que no fuese esa. Ahora mismo un campesino de hoy en día puede dedicarse a lo mejor, échale 5 horas a su huerta y el otro momento del día dedicarlo, por ejemplo, a aprender inglés, cuando anteriormente era el campo y era la única opción. Entonces vemos como que la cultura del campesino anteriormente estaba muy centrada
en eso, en lo que te daba tu huerta, en lo que te daba el campo, en lo que, si era ganadero, pues lo que te daba tus animales, en fin, un montón de cosas. La alimentación también es una de las cosas más cruciales de este mundo, porque por ejemplo, a nosotros nos contaban que se llevaba a la gente su... Ay, se me olvida el nombre. Como... A ver si alguien me lo sabe decir. Esto que se lleva al campo para guardar la comida con el... ¿Talego? Eso es. Ahí. El que tuviera mochila. La talega. ¿Qué se llevaba en la talega antes? A ver si alguien me lo sabe decir. Chorizo, jamón, un poco de aceite. Un poquito pan. Ahora a lo mejor me llevo al campo la aceituna, un bocata, que si con anchoa, tomate, con lo que me encuentre. Claro, ahora sí. Pero antes. En fin. Y otra de las cosas muy chulas que hemos visto nosotros aquí es el ocio. El ocio ahora mismo es totalmente desligado del ámbito laboral. Es decir, la gente separa el trabajo con la diversión. Y antes, la gente que iba al campo, nos han dicho que compartía esos momentos con la gente que iba allí. Que iban al campo y se lo pasaban de lujo y se reían. Realmente tendrían sus momentos duros, pero que cuando se iban al campo lo disfrutaban con mucha seguridad. Sin embargo, ahora, pues estoy yo 5 horas aquí en Guadalinfo trabajando y llego a mi casa y el ocio, pues no me hace ni falta ni compartirlo. Me pongo una serie en la tele y ya está. Y antes la gente, pues el ocio lo compartía muchísimo. O era alguna fiestecilla, o la gente conocía alguna fiestecilla de las fiestas de al lado y se iba, y se escapaba y no sé qué. Y era una cosa que nosotros nos hemos dado mucha cuenta de que el ocio era muchísimo más compartido, más fraternal uno entre otros. Y eso era muy bonito aquí en Fuensanta. Entonces, claro, el compromiso que hay con el campo antes era mucho más, principalmente por la hora que se dedicaba al campo. Pero también era porque anteriormente era la forma de subsistencia. La gente no tenía más opciones. Una cosa muy bonita que yo he entendido también con estos meses, que cuando yo era más niño y mis padres me decían, es que antes la vida era así, yo pensaba, jolines, pues si era antes la vida yo no aguantaría vivo, porque... Pero después la gente me decía, pero esto era lo que había y ya está. Y ahí empecé a decir yo, ¿y por qué la gente no se quejaba ni decía nada? Y era porque la gente disfrutaba de este momento, lo que había era lo que había. No había ni mejor ni peor. Esa era la opción y se hacía. No que ahora puedes dedicar tu día, como he dicho antes, al campo y después por la tarde irte, por ejemplo, a la universidad. ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces hay una especie de pasión por el campo, que anteriormente, como la gente dependía del campo, pues era lo único en lo que pensaba. El traspaso de estos conocimientos para cuando a ti de mayor te tocara trabajar el campo no se te olvidara. Sin embargo, ahora mismo un padre que pueda ser ganadero no le tiene por qué interesar a su hijo ser ganadero. O sí, que esto ya es cuestión de gusto, pero es un ejemplo. Sí, también nos hemos dado cuenta que hay personas que no romantizan mucho su pasado y que se dan cuenta de lo que ha supuesto de mejoras para la calidad de vida esa industrialización del campo, porque pues sí, orgullo de trabajo, orgullo de los olivares de aquí, pero muchísimo trabajo, muchísimo proceso necesita el aceite. Y esto antes lo hacíais con vuestras propias manos y con ayudas también de pues otros. Era como, por así decirlo, su ocio. Es que era parte de que a la gente le interesaba participar en eso y seguir produciendo en eso. Ahora estamos pensando más en, cuando acabe esto me voy a hacer lo otro. Y la gente decía, bueno, hoy tengo que hacer esto y este es mi plan de hoy y para adelante y lo voy a disfrutar porque es lo que hay, ya está. Entonces, claro, pasamos de un cambio totalmente brutal, de algo súper rural a una industrialización. Pasamos de ir con la mula a darle un poquito, dale una, ahí con un tractor. Si antes la gente se tiraba una hora para venir de la aceituna a la cooperativa, a lo mejor se puede tardar 20 minutos ni en volver con el tractor. Es que, bueno, depende del sitio, del lugar. Entonces las percepciones como que han cambiado. El
campesino actual quizá va más de la mano de producir, de conseguir, de tener más dinerillo. Y antes la gente decía, bueno, pues esta es mi vida y esto es lo que yo voy a disfrutar porque estoy en este momento y si me toca 5 horas más, pues me toca 5 horas más y si tengo que... Entonces hay un cambio totalmente diferente en el campesino de antes y de ahora, por eso decimos que hay una memoria, porque es que verdaderamente hay un cambio no chico, brutal, es que es brutal. Pero una de las cosas que han variado poco es el acceso al agua. O sea, yo me imagino Fuensanta antes un lugar próspero, gracias a que está pues bañado por el arroyo de la Umbría o de la Virgen. Y esto pues también ha hecho posible que haya una estructura del CAZ que hace posible pues, que las personas de las huertas pues, puedan abastecerse de agua de una forma natural, de una forma adecuada y también que también une a la comunidad, o eso espero, ¿no? Porque sí que me he dado cuenta, porque hemos estado viviendo en el Molino Alto, pues que hay un acceso al agua y que eso lo controlan entre las personas que al final se abastecen y tienen que ponerse en contacto, tienen que estar de acuerdo, tú abres aquí, yo cierro acá, todo eso también mantiene viva la comunidad. Y bueno, una lástima el no haber podido tener disponibilidad de coche 24 horas para yo haber hecho un recorrido sobre cómo son todos los cauces de agua aquí en Fuensanta, porque realmente me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, pues si hay algún curioso por aquí, también me gustaría deciros que uno de los lugares en donde hemos encontrado mucha información sobre el agua de aquí de Fuensanta es en una plataforma que pertenece a un proyecto de la Universidad de Granada que se llama Conoce tus fuentes. A ver si podemos verlo un momentito. Pues fijaos, yo sé que en Fuensanta de Martos existen 17 fuentes, 3 de las cuales no tienen un caudal propio, pero fijaos, aquí hay fotografías de personas que, pues, Dale, no sé yo, por... ¿Se puede ver? Sí, pues por ejemplo, la de Aguachares la tenemos muy cerca. A ver, mira, la del Pilar del Nevazo, que tuvimos la oportunidad de verla el día que fuimos a las Estrellas. Pues esto amablemente personas de aquí, de allá, comparten este tipo de fotografías y de esta manera pues se va haciendo un compendio de lo que otra vez vuelvo a ser la pesada antropóloga de la cultura, pues el patrimonio que tiene esta tierra. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Mira mi vida aquí. Nos vamos a la presentación. ¡Hey! Llegamos. Mira, qué guay. ¿Le doy para atrás o le doy para atrás? No, sigue. Vale. Os invito muy amablemente a que le echéis un vistazo. Conoce tus fuentes. Esto se enmarca dentro del programa denominado Manantiales y Fuentes de Andalucía, hacia una estrategia de conservación. Fijándonos también, pues me he dado cuenta de que ninguna tiene un sello ni está catalogada como patrimonio natural, ni material, ni inmaterial. Esto a lo mejor pues sería importante también dinamizarlo y ponerlo en valor. Y bueno, un pequeño resumen ya, porque es que si no, María se va a dormir, la pobre mía, que está ahí en su casa esperándonos a hacer una intervención que va a ser fenomenal, ya veréis. Pues me gustaría dedicarle un poquito, ¿no?, al tema de los animales y me ha dado la sensación de que el animal más añorado aquí en Fuensanta es el mulo, la burra. Un animal que ha acompañado al trabajo en los olivares y que ha sido protagonista del campesinado. Ya también nos han contado historias como el socorrete, Juan? que venía el socorrete con un burro, era el mulo, con burro. Con un burro era. Te están llamando burro, ¿eh? No, luego me decían que se había una burra en el camino de Santo Custodio y todavía la estoy buscando. Como hubiera una burra, rompía todos los platos. Exactamente. Se ponía como loco. Y eso tenía que ser un espectáculo, ¿ya? Pero bueno, y una pérdida también para el pobre socorrete, que al fin y al cabo se ganaba la vida vendiendo esos platos o cambiándolos por lo que fuera. Y bueno, esta fotografía la he rescatado de una plataforma que vuelca archivos digitales y que bueno, está disponible también desde la Junta de Andalucía en las páginas web. Este es del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Y esto como la presencia, ¿no?, del animal en vida, ¿cuál era su trabajo? Otra cosa, o sea, esto lo más común y lo que más añoranza, pero algo, lo más curioso con lo que nos hemos encontrado en relación con
con los animales ha sido la presencia aquí en Fuensanta de una cabra nodriza. No sabemos si el lazo que llevaba era rojo como el de la cabra noriz que os he puesto aquí, o verde, que la gente recuerda que era verde, pero... Y no sabemos si se llama dama o no. Es que no sabemos, pero bueno, ahí se ha quedado la historia. Hemos rescatado esta imagen que no pertenece aquí, sino a un archivo del Mojón, en Costa Teguís, de Lanzarote, que es una zona también que en donde está muy arraigado el secano y es complicado vivir allí, tener acceso a alimentación. Pues una fotografía clarísima de ver cómo esta cabra tan mansa está aquí preparada para hacer su trabajo. Lo que nos cuenta la gente aquí en Fuensanta es que esta cabra se conocía cada una de las casas en la que tenía que ir a dar de comer y que las personas que la veían la dejaban hacer lo que le diese la gana. Esta cabra comía donde quería, esta cabra iba siempre limpita, limpita. Y era una cabra que sabía cuál era su trabajo. Ella llegaba, se dejaba mamar y se iba por donde había venido. Es que algo son súper inteligentes los animales, ¿eh? Curiosísimo, de verdad. Claro, y aquí metiéndonos en uso, que ya he dicho como un poco los animales, también tenemos que entender la huerta no como una manera de tener comida en casa. Hay que entender la huerta como algo más. La huerta te daba a ti el pase a poder tener comida, pero te abría el pase a poder participar en la cultura del trueque. En la yo te doy, tú me das, en la que yo te comparto. Entonces era como un bien cultural. Es que esto el campesino lo habla con mucha naturalidad, pero quien es de fuera y no se ha criado con esta cultura, lo flipa en colores. Los que somos jóvenes lo también. Rápido que cuando nosotros hemos ido a huerta, la gente ha querido compartir con nosotros tomate, lechuga, huevo, higo, fresa. Tomate seco. Es que era increíble, o sea, seco. Los campesinos de aquí se han criado con una cultura de querer compartir lo que hay en su huerta como si fuese dinero. Porque es que eso, podían venderlo y conseguir dinero, pero es que nos lo daban a nosotros con una muestra de agradecimiento, de como haciendo veraz lo que yo he dicho antes de que existe una cultura de compartir, de que la gente quería compartir, del trueque, de dar, de formar parte de lo que la gente compartía. Entonces, la huerta, un uso especial es el querer compartir, el poder participar, el poder seguir diciendo que yo tengo tomate y que te lo cambio por algo. Es que es muy importante. Entonces, para la gente que sigue teniendo huerta aquí, ole, 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 porque sí. Es que es muy bonito que se sigan manteniendo estas técnicas, este esfuerzo y este conocimiento, y después que la quiera compartir con gente como nosotros, que no podíamos darle nada. Sí, es verdad ¿Qué le podíamos dar? ¿Una hora de aburrimiento de una entrevista? Sí, vamos, total, que éramos nosotros los que queríamos chicha. Además, también no tuvimos la oportunidad de ponerlo en relación, pero sí nos hubiese gustado que en la Red Andaluza de Semillas nos hubiésemos introducido un poquito más ahí para en las entrevistas pues ir comentando el trabajo que realizan, y que en la propia Fuensanta pues estaría muy chulo, ¿no? Que entre las personas, los hortelanos, pues se compartieran cuáles son los cultivos que tienen, cuáles son las específicas, bueno, no sé, las variedades de tomate, lo que hay, lo que sea, y que se pudieran compartir entre sí. Estaría muy chulo, la verdad. También se verifica como que algo muy bonito, porque en la entrevista, a la gente que hemos podido entrevistar en este mes y medio, casi 2 meses, le preguntábamos al final de la entrevista, ¿cómo definiría Fuensanta en una palabra? Al principio les costaba, se quedaban con una cara de como, ¿qué habla? ¿Pero qué me estás preguntando esto? Y después la gente decía siempre una palabra parecida o una frase parecida, decía, aquí somos Fuensanta para los extranjeros, o para los forasteros. A ver, la gente decía, no, es que aquí somos mudados. Al fin y al cabo decían lo mismo, porque tú te ponías a preguntarle qué es lo que querían decir, y era lo mismo. Y es que es verdad. Es que la gente aquí llegaba sin tener ni un duro y tiraba para adelante. Y eso es preciosísimo. Y nosotros que hemos llegado en 2024, aún aquí, se sigue reproduciendo. Sí, yo porque no he estado viendo aquí porque soy de Torredonjimeno, pero es que a ella no le ha faltado tomate. No. Es que yo quiero decir que esto, de verdad, ha sido precioso. No que no lo digan. Bueno, no que ver que todo el mundo coincide en lo mismo, sino que se ha demostrado, ¿me explico? Sí, también es importante reflejar, ¿no?, que la adversidad
pues no solamente ha sido parte de la unión, no, esto que nos comentabais, la palabra por la que yo también más preguntaba, que era la fatiga, esto me gustaría dedicarle con mucho más cariño y detenimiento en el producto de la revista que porque estamos queremos producir una realizando. revista, sí. Y sí, intentamos no romantizar eso, pero sí darnos cuenta de lo que significaba como la unión. Fuensanta, ante la adversidad, ha sido un pueblo unido y ha sido un pueblo en el que muchas veces se ha jugado la vida, solamente por el hecho de dar de comer a quien lo necesitaba. Y esto también ha salido en las entrevistas, y ha habido aquí mujeres de antes, hombres y mujeres de antes, que se han jugado la vida porque una persona que no conociesen de nada tuviese para comer un día, y eso es digno de admirar. Después también vemos aquí cómo el olivo cobra mucho sentido aquí en Fuensanta, en la comarca sur. Y es verdad que cualquiera que sea de fuera puede llegar a pensar que el olivo se usa solo para aceite o para tener aceituna en la mesa, pero tiene un peso, o sea, tiene un uso tan específico que hemos llegado a conocer. Primero lo que he dicho, la aceituna en la mesa, pero después el aceite daba para muchísimo más. No me voy a meter en usos industriales, sino en uso del campesino, el que el campesino podía usar. Pues por ejemplo para remedios caseros, o para la conserva, o para la comida, o para leñar una ensalada. Todo este tipo de cosas son súper curiosas. Pero es que después el olivo da para muchísimo más. Y yo me he quedado anonadado cuando he tenido que investigar un poquillo sobre eso. Es que eso Porque, tela. mira, se usaba para candiles, pues se usaba para combustible, por ejemplo, para que estuviese calentico en casa, para la estufa. Después se usaba el ramón para alimentar a las cabras, o el orujo para el cerdo en estos casos. ¿Y qué te daba la cabra y el cerdo? Pues carne y leche, por ejemplo. Después se usaba, por ejemplo, para hacer jabón. Y también, por ejemplo, se usaba la vareta pues para hacer alguna herramientecilla así como una cesta o algo así. E incluso yo he escuchado que por ahí, que a las ramas del ramón, la hojilla, se usaba para infusiones. Y ya me parece curioso, que esto no lo quería aquí meter por si me metía yo y me marcaba un triple. Pero la gente me decía que cuando hacían el abono, el agroquímico y ya se llevaba un tiempo y había llovido y todo, y se le echaba el olivo y ya había llovido y había pasado todo, la tierrecilla que dejaba el olivo ya con todo eso trabajado, cogía un poquillo y te la llevaba a tu casa para las macetas. Pero qué curioso, Dios mío, qué original la gente para averiguar eso, tío, es que es increíble, la verdad. También sirve el aceite para leer el mal de ojo. Por lo ejemplo. comprobamos también. Por ejemplo, ya, sí. Bueno, ya le toca a María, ¿no? Y ahora ya toca a nuestra compañera Venga, María. Hombre, que te vas a dormir, cariño. Sí, buenas tardes, ¿me escucháis? Pues nada, os hablo aquí desde Valladolid. La verdad es que estoy un poco lejos, me hubiese gustado estar allí, pero bueno, pues los milagros de la tecnología, aún así estoy allí, aunque no físicamente. Por empezar a explicar un poco, mi sección habla de los saberes del campo, puesto que uno de nuestros objetivos de la investigación era rescatar pues, todos aquellos saberes tradicionales que forman parte de nuestra cultura inmaterial, es decir, como todo este saber hacer y desenvolverse y sobrevivir que tenía la gente de antes, que pues fueron muy útiles en su momento, pero pues con los cambios de vida y de la calidad de vida y toda la actualidad, pues han ido perdiendo uso y además pues se están perdiendo. Muchos de vosotros en las entrevistas nos decíais que no habíais estudiado y es que, sin embargo, pues no os falta ninguna sabiduría y toda la experiencia que tenéis pues, de vivir sin más y que vuestros padres han sabido enseñaros cosas que a lo mejor pues yo ni me había planteado, como por ejemplo pues cómo se endulzan las aceitunas o el proceso para hacer queso tradicionalmente. Pues que en este sentido mi parte de la presentación pues consiste en una recopilación de aquellos saberes tradicionales que me han parecido más curiosos o me han llamado la atención y pues tiene un poco el objetivo pues de haceros recordarlo, ponerlo en valor y además pues si tan solo no desconocéis una de las cosas que diga pues yo me voy contenta. Vale, pues el trabajo de la ganadería implica estar mucho tiempo al aire libre con los animales y pues una forma de beber, además de los pilares que hay en abundancia por la región, pues eran los cucones, que consistía en cuencos naturales que se formaban en la roca y que acumulaban agua de lluvia al tener como la forma de un cuenco. Además, pues para mayor seguridad, podías templar una pajita de triguera con un litro y pues tenerlos tapados
saber tú dónde están localizados para prevenir que cualquier animal se alimente de ellos y pues que saber que está limpio. A la hora de carear las cabras, nos contaron un método que la verdad es que yo no había escuchado hablar de ello y es con una onda de esparto, pues, lanzando piedras cerca de los animales para ahuyentarlos de esa zona o que se reúnan y pues que si pasados un par de lanzamientos y aún así las cabras no te hacían caso, pues podías como hacer crujir la onda y como que todo eso resonando entre la sierra, pues como que las asustaba muchísimo y iban despavoridas hacia el pastor. Y también nos dijeron que esta técnica no funciona con las ovejas porque son muy cabezotas. La transterminancia, que como bien pone ahí, pues es una variedad corta de la transhumancia que se refiere a movimientos estacionales de corto recorrido. Pues hablando con algún pastor de Fuensanta, nos contó que había ido con ovejas hasta Córdoba y que pues solía moverse entre Sierra Morena y la Sierra de la Cazorla siguiendo las estaciones. ¿Cómo se sabe la edad de las cabras? Pues resulta que mirándole los dientes. Si nos fijamos aquí a la izquierda, este animal probablemente sea un animal joven porque tiene todos los dientes así pequeñitos y es que resulta que al primer año a las cabras se les caen los paletos inferiores y luego les crecen como más altos y más grandes. Al segundo año se le caen los siguientes paletos a cada lado y igualmente crecen más grandes y al tercer año pasa igual y pues esto sucede durante toda la vida del animal y que puede haber cierta variación pues de si han comido bien y se les ha criado bien, pues a lo mejor tiran los dientes aún siendo un poco más jóvenes, pero que es una forma de estimarlo bastante precisa. Luego también pues las dificultades de lo que era la vida de antes también hacía que se produjesen ciertas picarescas, como por ejemplo a la hora de vender la leche, nos contaron que a veces lo que hacían era echarlo en la esquina del cubilete, de manera que generaba espuma y eso podías como vender menos leche pues a un mayor beneficio. Y luego además, para quedar bien, pues le decías, te voy a regalar un poco, y le echabas un poco más, pero bueno, que sería menos de la cantidad que inicialmente debería ser. Y luego, pues también el hecho de mantener animales, tratar con ellos a diario, pues hace que sea necesario aprender ciertas labores veterinarias, pues como puede ser ayudar en los partos o tratamientos menores, como quitar bultos y coser la herida, y que pues muchos de vosotros decíais que sabéis más que los veterinarios y la verdad es que me lo creo. También pues a lo mejor en una granja, una instalación así un poco más grande, pues también es necesario desarrollar algunas habilidades, pues que sea de albañilería para construir o reforzar el corral, o incluso labores de fontanería y de electricista, pues por si es necesario hacer alguna reparación, incluso por algún ratoncillo que se ha colado, y que pues a menudo pues los animales son muy, no sé, necesitan atención constante y que esperar al profesional a que llegue, pues si puedes hacerlo tú, mejor. En la actualidad pues ha desaparecido la ganadería doméstica y ha ido avanzando pues la ganadería intensiva, que se hace principalmente o únicamente en interiores y que gracias a la tecnología pues permite que que pocas personas se ocupen de un gran número de animales. El cuidado de los animales pues comparte saberes antiguos como pues por ejemplo esa labor de veterinaria que acabo de mencionar, pero también pues se incorporan otros nuevos conocimientos como pueden ser las inseminaciones artificiales o pues una vez han nacido los cochinos pues distribuirlos igualmente entre las madres pues, porque como tienes muchas puedes igualar un poco las camadas para que sea más fácil que crezcan. Pasamos a la agricultura. En esta diapositiva he hecho como un breve esquema de lo que es el ciclo anual de las labores relacionadas con los olivos. No me voy a parar a explicarlo porque yo creo que esto os lo sabéis muchísimo mejor que yo y la verdad es que no me apetece hacer el ridículo tampoco. Pero lo he recopilado aquí pues como para destacar que la verdad es que yo llegué aquí, pues no voy a decir que no había visto un olivo en mi vida, pero a mí me decían, no, pues es que ahora se podan las varetas. Y yo no tenía ni idea de que era una vareta, la verdad. Y que pues eso, que esto que para vosotros es vuestra vida cotidiana es puro conocimiento y que nosotros hemos tenido que aprenderlo pues casi desde cero. Antiguamente la poda de los olivos se hacía con hacha pues una vez pasada la temporada de la aceituna, cuando ya la savia está parada y que pues para ello había que tener como muy buen pulso y ser muy habilidoso.
pero que hoy en día pues con las motosierras se ha facilitado mucho este trabajo y que si sabes identificar la yema del olivo, yo creo que es difícil que te equivoques y consigas dañarlo, y que pues que esta labor es la que está detrás de que existan olivos centenarios, ya que permiten su constante regeneración y renovación y vivan pues mucho más que una persona. Un saber muy curioso es el zahorio o la radumancia, que es la habilidad de detectar las venas de aguas subterráneas y que se basa en la radiestesia, que es un saber alternativo o pseudociencia basado en que es posible percibir los estímulos eléctricos y el electromagnetismo emitidos por un cuerpo, usando herramientas tan simples como puede ser pues, una rama de olivo en forma de V, unos alambres de cobre en forma de L e incluso hasta una manguera de riego. Pues se entiende que estas herramientas amplifican la capacidad de magnetorrecepción del ser humano. Y pues a mí me lo han enseñado, me han hecho una demostración de que pues, te acercas a la fuente del agua y los objetos reaccionan, pues las varas a lo mejor abriéndose o cerrándose, la manguera pues la tenías agarrada a tu cintura como rodeándote el cuerpo y se giraba ella sola sin tú hacer fuerza ni hacer nada. Y pues además esto va más allá de localizarlo, sino que además si eres un experto, pues puedes determinar la dirección y el origen del agua preguntando, y así como a la profundidad a la que se encuentra el manantial subterráneo. Siguiente, pues los agricultores de antaño también eran ávidos constructores aun sin haberse formado en albañilería. Eran muy comunes pues las chozas que antes ha mencionado Carmen también, para resguardarse, y se hacían pues con materiales tan simples como pueden ser piedras lisas apiladas y retama para el techo. Tenían una sola habitación con todo lo necesario para pasar ese tiempo de lluvia, y además pues en el techo era común conservar comida colgándola, y pues que la cama permanecía así como contra la pared, porque si la pones te quedabas sin habitación, y que también pues en verano pues se solía dormir fuera porque hacía buen tiempo. También algo que se hacía era excavar los pies del olivo. Esto es que me llamó mucho la atención cuando me lo contaron, y también sirve como un punto de contraste como para decir que pues no necesariamente todo lo que se hacía antes era mejor, pues porque también antes se pensaba que esto era muy bueno y que ayudaba a que las raíces creciesen mejor y como más en profundidad, pero pues se ha descubierto que al final pues que no es bueno, porque es que da muchísimo trabajo y erosiona el terreno y no ayuda a las raíces para nada. Entonces pues que ya no se realiza para nada. Reproductivo. El ámbito reproductivo hace referencia a todo lo doméstico, es decir, pues aquello que permite la supervivencia y el mantenimiento de los hijos, pero también aquello que permite ir a trabajar o reproducir la fuerza de trabajo, que de ahí la palabra reproductivo. Lavar la ropa en el lavadero es una actividad comunitaria que se ha perdido por completo, y con ellos algunos saberes tradicionales asociados, como pues por ejemplo el hacer el jabón artesanal, la forma tradicional que tenían de hacer la lejía, pues echando cenizas de la lumbre en una cubeta con agua y dejándolo reposar, o pues incluso cómo se mantenía el color marrón de los pantalones de pana usando excremento de burro y luego limpiándolos bien, claro. Aquí pues quería destacar y promocionar pues los varios documentales que han elaborado el Ayuntamiento de Fuensanta y el estudio de La Fragua, que podéis encontrar en la red social Facebook, en la que pues otros vecinos o incluso vosotros mismos explicáis vuestros oficios con los saberes antiguos asociados, y pues que además es que este trabajo se asemeja un poco a nuestra labor de investigación y conservación, pero pues de una forma un poco más vistosa, pues porque al fin y al cabo un vídeo a veces es más tragable que estar leyendo, pero bueno. Antes era común también que aquellos que tuviesen animales elaborasen su propio queso, y pues algo que a mí me fascinó por completo era pues la forma de fabricar el cuajo. Y es que nos contaron que el contenido del estómago de un chivo que ha sido solo alimentado con leche, después de sacrificarlo y dejarlo secar, pues eso se ponía como duro como una piedra, y eso era el cuajo. Y que también se podía hacer pues de forma vegetal, pues con el polvo del corazón de la alcachofa mezclado con agua. Esto también cortaba la leche y permitía fabricar el queso. Endulzar las aceitunas. Pues, sabemos que las aceitunas no pueden comerse directamente del árbol, y que pues de forma alternativa al uso de sosa cáustica, una forma más natural pues sería machacarlas y dejarlas en agua 10 o 12 días, cambiando el agua todos los días,
o incluso en agua con sal para evitar que se ablanden, y luego ya pues basta con prepararles el aliño y ya te las puedes comer. También nos comentaron que si no se coge la aceituna en luna menguante, no endulzan. Pero aquí hay división de opiniones porque yo luego le pregunté a alguien más y me dijo que no importaba, así que bueno. ¿Qué decir también del embutido recién preparado de la matanza y la conservación del chorizo frito pues en una hoja con aceite, o de conservar la fruta y otros alimentos dejándolo secar colgándolos del techo, así como la habilidad para elaborar conservas de todas las frutas y verduras que te imagines? Pues que estos saberes serán indispensables para ir guardando la comida del resto del año, y sobre todo para la época de invierno, pues cuando aún no había neveras, que la verdad es que han facilitado mucho la vida, pero pues también a mí me gustaría saber hacer melocotones en almíbar, pero bueno, ya me pondré. Y pues que en definitiva, que la gente antes sabía hacer de todo, tenía que aprender a hacer casi de todo, pues porque pocas cosas venían prefabricadas y además pues también se empleaban otros materiales más degradables o ecológicos, porque el plástico no estaba tan en nuestras vidas. Y que, pues, por ejemplo, pues los colchones de Farfolla pues nos demuestran que todo tenía un uso y todo se podía usar para algo, pero también su trabajo, y que no se desperdiciaba nada. También los ajuares, pues que la ropa de cama y otras artesanías, pues como son los tapetes, pues las mujeres las iban haciendo a lo largo de su vida para cuando se casasen y saliesen de la casa familiar, pues tenerlos, porque no podías comprarlos en una tienda. Y esta diapositiva es un avance de una sección que va a haber en la revista de la que han hablado mis compañeros, que va a ser de algunas recetas que habéis compartido con nosotros. Y bueno, pues que aquí he puesto solo un par de recetas para que vieseis un poco, pero luego en la revista va a haber otro par. Y nada, pues así como para daros un poco de emoción por esperar a la revista. Que cada uno tiene su forma de hacerlo, ¿eh? O sea, eso es curiosísimo. También, como cabe hablar de los recursos que se encuentran desperdigados por el territorio, pues como puede ser la retama o la escobonera, el saber reconocerlos y dónde encontrarlos, así como saber darles usos, y son algunos conocimientos que se están perdiendo pues en esta vida en la que empleamos otras herramientas y materiales. Del mimbre nos dijeron que se encontraba cerca de los ríos y las acequias, pero del esparto solo nos han podido decir que crecía por la sierra, e incluso hay quien nos ha dicho que ya no había más en Fuensanta. Estas preguntas para vosotros. ¿Sabéis algún paraje donde solía crecer el esparto, o crece ahí en la actualidad el esparto? ¿Sabía algún sitio donde creciera el esparto o creciera el esparto aquí en Fuensanta? ¿Dónde? En el Barranco Lamero, dicen por aquí. Y la Mojarzo también. ¿Dónde? En la Mojarzo. En la Mojarzo. Bajada al Sol, eso. Y en el tiradero también. Apuntadlo. Está grabado. Es verdad, está grabado. Pero lo voy apuntando. Vale. Es costumbre. Me falta uno. Majada del Sol, tiradero y... ¿La primera que han dicho? Barranco Lamero. ¿El Barranco? Lamero. Barranco. Gracias. En la Solana del Turquero también hay. Solana del... El Turquero. Eso, gracias. Gracias, Pepe. Bueno, puedes seguir, María. Vale, y ya casi para acabar, pues también nos hablaron de estas verduras que se solían comer más antes y que yo no sabía de su existencia. Y también pues eso, nos comentaron que los jóvenes ya no las reconocen como comestibles ni saben prepararlas, y yo creo que es que tampoco ni las venden en el supermercado ni nada. Pues, por ejemplo, nos dijeron... Aquí, María, están todos expectantes con esto que estás diciendo, se te están revolucionando, creo que le echan de menos estos manjares. Nos contaron eso, que la verdolaga estaba muy buena en el cocido, que las collejas salían cerca de los olivos, aunque pues que se están perdiendo por curar los suelos, y que los cardillos eran una exquisitez, y que había personas dedicadas exclusivamente a recogerlos y prepararlos, quitándoles todos los pinchos y dejándole los tallos, y que le gustaba también a la gente adinerada. Anda. Y ya para acabar, pues también hablar de algunos remedios naturales que nos proporcionan las plantas, pues como por ejemplo hervir y respirar el vapor que produce la malva ayuda a la congestión nasal si estás resfriado. El mascanzo es bueno para quitar el acné. Todos sabemos que una infusión de manzanilla es lo mejor para cuando tienes mala digestión, y que el diente de león tiene utilidad para la piel y para la anemia. Y yo ya habría terminado mi parte. Gracias, María. ¿Dejo de compartir? Gracias, María. 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 Gracias,
María doble. Hemos visto todo esto y como decía María, ya estamos terminando. Muchas gracias por aguantar todo lo que hemos dicho. Aquí estamos ya, venga. Bueno, nos gustaría invitaros a colaborar con nosotros en este estudio que, como ya habíamos dicho, aún no ha finalizado. Miguel va a seguir trabajando aquí en el Guadalinfo. Hasta octubre, hasta mitad de octubre. Y bueno, os invitamos muy amablemente a las personas que creáis que podéis colaborar y añadir un poquito más de conocimiento a todo esto. Claro, vamos a hacer secciones en la revista, si queréis contar algo muy específico, alguna memoria, alguna historia, lo que recuerdos, lo que sea, todos son buenos, todos son muy buenos, de verdad es que preciosísimo además, y seguramente tengan un hueco en la revista, pues la revista se puede meter de todo. Va a ser un único número, pero lo vamos a hacer con todo el cariño que podamos. Y cualquier cosa que queráis aportar, contar, mandarnos, incluso venir aquí una mañana y buscarme a mí, buscarme si no va a haber ningún problema. Y lo podemos añadir en la revista, que siempre es muy bueno tener más información y más cosas chulas que contar. Dejamos aquí una dirección de correo electrónico por si os animáis, pero bueno, siempre podéis intentar buscar a Daniel o a Miguel, que seguirán estando por aquí. Y nada, si hay personas también que quieran escribir ellos mismos, nosotros estamos encantados de recibir esos escritos y de publicarlos. Exactamente. Ojalá que podamos sacar la revista en físico. Esto será, en todo caso, si ocurre, será gracias al ayuntamiento, a su colaboración, porque bueno, si el ayuntamiento no nos colabora, me parece a mí que se podrán hacer 2 o 3 revistas, se quedarán para el recuerdo y para la historia del campus rural aquí en Fuensanta, pero sí que es algo que sí que nos gustaría que si el año que viene Daniel se atreve de nuevo a convocar a estudiantes aquí, o incluso la asociación, que él ha sido muy buen tutor, pero también os podéis animar los demás miembros, o incluso el ayuntamiento, ¿por qué no? Pues nosotros estaríamos encantados de leer un segundo número de Campus Rural de Fuensanta de los próximos compañeros que vengan. Y nada, daros las gracias, muchísimas gracias, aunque ya sabemos que no hace falta. Gracias aquí, no hay que darlas, pero se dan. Así que os damos a vosotros.